Ahorita le pongo ya. Y ahí dice, a ver, te enseño. A ver si ya estoy adentro o ya nomás estoy en espera o qué. A ver. A ver, ahí ya estoy bien. Ajá. ¿Te pregunto algo? Nada. Pues sí. Ya entró Ismael Valencia, sí es nuestro, ¿no? Sí.
Hola chicos, buenas tardes. El profesor de historia está teniendo muchísimos problemas con su conexión y no puede iniciar la sesión. Estamos buscando la manera de resolverlo, pero en breve les vamos a dar una solución a esto, ¿vale? Muchas gracias por la espera. Mientras vayan platicando, ahorita pueden estar activando sus micrófonos e irnos platicando cómo se han sentido ahorita con el curso, de cuánto se han adaptado, qué les ha costado trabajo, qué les ha gustado, qué les ha disgustado, y bueno, para conversar y poder mejorar muchísimo más esto, ¿vale? ¿Ustedes sí me escuchan bien a mí? Se escucha bajito, ok, un segundo. A ver, ahí se escucha un poquito mejor. Súper, muy bien. Les comentaba que sí, justo Zoom está teniendo muchísimos problemas para poder crear una conexión. De hecho, el profesor no puede conectarse en este momento a la sesión. Vamos a buscar la manera de poder solucionar esto y si no pudiera conectarse el profesor, bueno, estaremos brindando la clase el profesor Axel, que también estará por acá, o yo estaré trabajando. Mientras, si pueden irnos comentando en lo que se conecta el profesor Axel, Sofía, ¿ya escuchas mejor? Sofía Jimena Hernández. ¿Sí, sí me escuchan mejor? Hola, hola. Sí, perfecto, muy bien. Ok, entonces em, vamos a esperar al profesor, si es posible, unos 3, 5 minutitos más. Y si no se puede, bueno, vamos a empezar a resolver la guía a partir del cuaderno de apoyo, ¿vale? Para ingresar al nivel medio superior. Recuerden que historia es una de las materias. Yo les voy a dar ahorita tips para que ustedes puedan prepararse para poder tomar o para poder estudiar en la parte de historia. Fíjense que a mí es una de las materias que más trabajo me costaba porque creía que era muchísima información. Entonces, no podía yo como concentrarme, ¿no? No entendía las fechas porque eran como muchísimas, un buen de nombres, un buen de datos históricos y al final no terminaba comprendiendo nada. Entonces, una de las estrategias que yo utilizaba era poder empezar a crear cuadros, cuadros que nos permitieran a nosotros poder integrar en ese cuadro la información. Ahorita voy a abrir un cuadrito de los que llegué a hacer en algún momento que daba clases antes y se los voy a compartir, ¿va? Denme un segundito, por favor. Listo, ya estoy abriendo esta parte para poderles empezar a compartir pantalla. Y bueno, antes de poderles compartir pantalla y de seguir platicando sobre esto, el día de hoy vamos a estar viendo diversos temas. Sí, el profesor en verdad no pudo conectarse. Él se encuentra muy cerca del Estado de México y llega a tener como muchos problemas de conexión. Entonces, a nombre del profesor les pedimos una disculpa.
de antemano por estos inconvenientes, ¿vale? Muy bien. Entonces, estaba yo platicándoles que es importante que ustedes puedan preparar sus materiales para poder estudiar. Ahorita me gustaría saber qué hacen ustedes para poder prepararse, es decir, en dónde hacen sus anotaciones, hacen cuadros sinópticos, de qué manera estudian actualmente. Váyanme platicando. Si quieren pueden ir activando sus audios. A mí me gusta mucho más escucharles que leerles para que de esta manera podamos conversar todos. No sé, por acá anda Adrián López. ¿Tú qué haces en este momento para poder preparar tus clases y para poder estar atento a todas tus apuntes, vaya? Adrián, varios cuadros, ok. ¿Qué tipo de cuadros son los que realizas? ¿Cuadros sinópticos o cuadros, ay, ¿cómo se llaman estos? Mapas mentales. ¿De qué manera los preparas? Dice, algunos resúmenes y hago muchos mentales. Hace, perfecto. Ok, tú, Citlali, ¿cuáles son las otras actividades que realizas? Anoto las ideas principales en un cuaderno y en fines de semana me doy un tiempo para repasar. Ok. Rodrigo dice que hace apuntes. Muy bien. ¿Quién más? Por ejemplo, en sus apuntes, ¿qué es lo primero que anotan? ¿Anotan como todo en general o anotan las ideas principales o escriben como todo, todo, todo? ¿Cómo, de qué manera ustedes están haciendo todas sus anotaciones? Los voy leyendo. Ángel Sebastián dice las ideas principales. Dicen la idea principal en un mapa mental, ¿ok? ¿Qué más? Dice, tengo dos. Tengo un cuaderno de 2 materias cada uno. Anoto cosas que veo en el curso y lo anoto. Si me queda dudas o algo, lo investigo hasta que queda bien aprendido. Anoto lo más importante de cada uno. Exacto, eso es algo bien padre, que ustedes puedan empezar a identificar qué cosas les están quedando más sencillas y qué cosas les cuesta muchísimo más trabajo. Eh, Fíjense que en matemáticas es importante, en verdad, que realicen ejercicios de manera constante, es decir, no solamente el ejercicio que hagan ese día y ya, ¿no? Posponerlo hasta los siguientes 8 días, sino que lo hagan de manera constante para que puedan tener este aprendizaje, ¿no? Ocupo colores ya que me ayudan a entender mis temas. Eso está bien padre, el que puedan ser las chicas de los plumones, dirían por ahí, ayuda muchísimo que ustedes puedan también empezar a identificar las ideas principales, como los títulos, poder poner con otro color estas definiciones y bueno, de alguna manera cada cosa que nosotros queremos realizar, pues estarlas colocando, ¿va? ¿Qué más dice por acá? Ocupo colores, eso muy bien, yo hago apuntos, pongo lo más relevante, yo escribo mucho para memorizar, y así se me graban más las partes importantes. Sí, escribir, Valentina. Además de que escribir no solamente nos va a ayudar para memorizar, sino también para mejorar nuestra redacción, nuestra escritura y nuestra ortografía, ¿no? Ayuda muchísimo en esa parte. Luego dice Yasmín, yo dejo todo mi celular y todo lo que me desconecte y todo lo que me desconcentre, ¿ok? Apunto de la forma en la que me puedo aprender más. Y como las ideas principales, dependiendo del tema, hago un cuadro sinóptico. Muy bien, muy bien. Yo trato de escribir todo para no perderme. Ok, muy bien. Muy bien, me parece muy bien, chicos. Actualmente ya están viendo, me parece que mi pantalla, ¿verdad? Ok. Disculpen esta presentación, les reitero, estamos sí improvisando por la cuestión del profesor, pero bueno, la información ahorita es lo más importante, ¿vale? Si llegan a tener dudas, pues lo vamos a ir solucionando poco a poquito. En este tema o esta manera en la que yo organicé mi cuadro, habla de culturas prehispánicas. ¿Cuáles vamos a encontrar primero? La cultura olmeca. ¿Cómo vamos a empezar a identificar a las culturas olmecas? Yo en este cuadro que hice, si se podrán dar cuenta, primero puse la cultura, ¿no?
que se podría decir el nombre de lo que va a estar viniendo en cada una de ellas. Puse los principales, los olmecas, los teotihuacanos, los mayas, los zapotecas, aztecas y mexicas, que son principalmente de los que les van a estar preguntando en su examen. Posteriormente coloco lo que son las fechas, ¿no? ¿Cuáles son las épocas, fechas y ubicación? Por ejemplo, encontramos entonces que los olmecas los vamos a identificar en Veracruz y en el norte de Tabasco. ¿Cómo los vamos a identificar? En curiosidades, por ejemplo, acá tenemos de este lado lo que son todas las cabezas, ¿no? Cuando vemos entonces una cabeza gigante, sabremos identificar inmediatamente que son la cultura olmeca los que se encargaron de poder labrar y tallar cada una de estas esculturas, ¿vale? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, me gusta muchísimo a mí agregar la parte de curiosidades. Esto justo como dice Shani, dice, yo veo videos, investigo y después escribo ideas para memorizar. Yo como lo percibo es como yo escribo como chismes, ¿no? Por así decirlo. Todas esas curiosidades adicionales al tema son las que me ayudan a mí a recordar, porque si yo me pongo a estudiar por fechas e intento memorizarlas, la verdad es que no me va a funcionar, lo sé porque me empiezo a conocer. Pero entonces pongo, ok, los olmecas, la cabezota. Ok, ¿cómo me voy a acordar entonces yo de la fecha? La cultura olmeca se encontraba del 2500 años antes de Cristo hasta los años 100 o 200 después de Cristo. Como comentábamos, están como en Veracruz y en el norte de Tabasco. Obviamente todavía la cultura pero prevalece, todavía hay personas que se llegan como a considerar o que pertenecen a esta comunidad. Y bueno, ya son menos, pero todavía sigue viva, ¿no? Son culturas vivas todavía. Las características importantes es que ellos hablaban o era una cultura madre, se le conoce como la cultura madre. Entonces, a lo mejor en su examen, las preguntas que podrán identificar es, ay, ¿qué pasó? Se le conoce como la cultura madre de todas las culturas. Pues va a ser la cultura olmeca, porque es la primera, es la más viejita, por así decirlo. Luego dice de este lado que, bueno, en el arte se identificaron entre 15 y 17 cabezas talladas de piedra, con un peso de 10 toneladas. La más conocida es la de El Luchador, y esta pues justo representa a la parte de los olmecas. Centros ceremoniales tenemos tres principales, que son La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Si se dan cuenta aquí, y en un pedacito resumimos toda la información más relevante de la cultura olmeca. Voy a disminuir un poquito porque quiero enseñarles por acá que, espérenme, quiero mostrarles aquí, ¿no? Esta es una de las guías que ustedes tienen. Si no la tienen, la pueden solicitar para que se las hagamos llegar hasta su correo electrónico. Y bueno, justo lo que vamos a estar hablando, cuáles son los objetivos de información de la historia. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo de estudio de la historia, pues, es el hombre en sociedad, ¿no? Cómo se relacionó el hombre a partir de el lugar en donde se encontraban. ¿Cómo vamos a encontrar información sobre historia universal? Mediante dos opciones, lo que son la información primaria y secundarias. En las primarias, bueno, vamos a identificar testimonios, evidencias directas, libros, ¿no? En donde vienen las ejemplificaciones claras y súper transparentes. Ya la información secundaria es cuando ya a partir de que yo escucho la información, entonces yo empiezo a crear libros desde mi perspectiva sobre lo que me contaron, desde otras previas lecturas, desde otras investigaciones, y así es como se va creando la historia, ¿no? Entonces, vamos a identificar algunas preguntas, ¿no? Y vamos a empezar a identificar si son verdaderas o falsas. Y dice de este lado, vamos a contestar aquí en el mismo chat, vamos a colocar si son verdaderas o falsas, ¿vale? Dice, los reyes magnates, estadistas, héroes y políticos son los hombres que marcan el rumbo de la historia y en consecuencia son el objeto de estudio de la historia. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Sí se entendió la pregunta? ¿Van parejos? ¿Van verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero?
verdadero. ¿Por qué es verdadero esto o por qué es falso esto, Axel? ¿Andas por acá? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya escuchas mejor y se ve todo bien? Sí, 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 todo bien. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Muy Ah, bien. Entonces, les preguntaba o estábamos trabajando con esta guía de historia universal que tenemos o que tienen los chicos, y en la primera pregunta dice, los reyes magnates, estadistas, héroes y políticos son los hombres que marcan el rumbo de la historia. En consecuencia, son el objeto de estudio de la historia. ¿Esta parte es verdadera o falsa, Axel? Axel se nos va, ¿verdad? Bueno, pues las personas que son los hitos de la historia, ¿no? Los reyes, los magnates, los héroes y los políticos son las personas que han marcado un hito, son las personas que normalmente vemos escritas en los libros. Sin embargo, creo que no solamente son ellos los objetos de la historia, porque no es a partir de los héroes quienes se ha creado o quienes se ha escrito todo, o a partir de los reyes o a partir de todos ellos. El sistema, ahí voy a utilizar términos feministas, les pido una disculpa si no están por acá en el tema, pero les voy a platicar. Sí, el, el patriarcado ha permitido o ha hecho que nosotros conozcamos ese tipo de historias, ese tipo de versiones, pero no necesariamente son ellos quienes reescriben o quienes escriben toda la historia. Existen muchísimas otras personas, desde el proletariado, desde las mujeres, desde las culturas, desde las personas que se dedicaron a luchar contra esos reyes para poder derrocar como esos sistemas en los que ellos vivían, quienes van creando la historia. En la actualidad somos nosotros quienes estamos labrando esa historia. No solamente es el presidente de México quien actualmente se encarga de decir qué es y qué no es, ¿no? Sino que alrededor del presidente de México existimos muchísimas otras personas quienes vamos construyendo esa historia. No solamente depende de una, de dos, de 10 o de 20 personas, depende de cómo se va a estar moviendo el mundo para poder identificar cómo se va a estar justo construyendo, ¿no? Dice Emiliano, mm, 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 pero la historia no se escribe, no, pero en la historia no se escribe nuestra parte, justo, ¿no? Justo de eso va. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nos han hecho creer, que solo es importante acercarnos a diversos tipos de literatura, porque cuando nos empezamos a adentrar en no solamente los libros de texto que les van a venir, o no solamente las preguntas o cierto tipo de textos, ¿no? Que les dan en la escuela o que se los solicitan, sino que ustedes empiezan a involucrarse en otro tipo de temas, empezarán a descubrir otro tipo de libros. Uno de ellos se llama La versión de los vencidos. En esta historia de la versión de los vencidos, habla justo como cuando llegaron o cuando hubo toda esta conquista de Cristóbal Colón. Entonces, hagan de cuenta que lo que sabemos o lo que está en sus libros de primaria es lo que sabemos a partir de que un sacerdote escribió la historia, ¿no? De cómo fue el descubrimiento de América. Desde ahí viene, ¿no? El descubrimiento de América. Ellos son quienes targiversan como la información. Bueno, no la targiversan, lo escriben desde cómo lo vivieron ellos. Pero en la historia de la versión de los vencidos está cómo surge, cómo es que llegan acá y cómo es la relación que se empieza a brindar hacia con los españoles. También llegamos a encontrar otro tipo de archivos en YouTube, ¿no? No solamente quedarnos con una visión, sino poder acercarnos a otras, como ustedes lo llegaron a escribir en algún momento, poder saber si realmente fue Cristóbal Colón quien llegó primero, si fue él quien llegó primero acá a, a, a México, por así decirlo, o quién fue la primera persona, quién fue Leonardo. Ok,
Américo Vespucci, y por eso se le da como este nombre, ¿no? Fue Liszt. A ver, ¿dónde está Leonardo? Platícanos quién fue Liszt Erickson. Si quieres, puedes activar tu audio para que nos puedas comentar un poquito sobre quién fue para ti, cómo lo identificas y por qué es importante en la historia de México. Tenemos el día de hoy a Andrés Manuel López Obrador conectado con nosotros. Muchas gracias por estar acá, presidente. Dice, Leonardo fue un nórdico navegante que llegó muchísimo antes a la Edad Antigua. ¿Y por qué será, Leonardo, que no lo conocemos o que muchas personas a lo mejor ni siquiera habían escuchado el nombre, incluso algunos de tus compañeros? ¿Qué crees que haya pasado ahí? En un segundo, mi amor. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué tranza? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ha pasado de mucho, mira. Hemos estado platicando por acá, Axel, como Ajá, sí, dime. que la historia ha interferido en cómo comprendemos el mundo, ¿no? Entonces, en esta primera afirmación que estábamos hablando hace ratito, decía, los reyes, los magnates, los estadías, héroes y políticos son los hombres que marcan el rumbo de la historia. En consecuencia, son el objeto de estudio de la historia. Desde mi perspectiva, la respuesta para mí es falsa. ¿Por qué? Porque no solamente son ellos quienes transcriben la historia, sino están todas las culturas y todas las personas alrededor, o bueno, más bien pertenecen a un mismo espacio y son ellas quienes van construyendo la historia. Entonces de eso hemos estado platicando ahorita. Nos estaban platicando también sobre Américo Vespucio y sobre Leif Erikson. ¿Te gustaría continuar como con toda esta parte hasta aquí? Axel, solo entras y te vas. ¿Si nos escuchas o no nos escuchas? ¿O qué está pasando contigo y tu conexión? Axel, se nos volvió a ir. Ay, ese Axel, nada más nos ilusiona y se va, ¿verdad? Ya no nos quiere, ahorita le voy a decir que qué le está pasando. Pero bueno, acá quedamos entonces que la respuesta es falsa, porque justo como decían, son muchas las personas que van construyendo la historia y no solamente es el objeto de la historia de estas personas, sino todo lo que les va rodeando a todos, ¿no? A todos nos va rodeando. Y en la parte de atrás también lo encontramos. Miren, ay, aquí dice que sí es la respuesta correcta. Dice, el protagonista de la historia es el hombre en la sociedad. Son hombres agrupados en una colectividad. Esa parte tiene mucho más sentido, porque ya está hablando de hombres agrupados en una colectividad, que incluye a todos ellos, ¿no? Pero no solamente habla incluye a los estadistas, héroes y genios, también a los obreros, a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes, a los indigentes. Todos son actores individualmente en los grupos sociales que se integran. El objetivo de una historia actual debe ser hablarnos de multitudes a las cuales la historia le afectó, dejando huellas en sus vidas y dividiendo sus destinos para entender por qué, cómo evolucionan las sociedades humanas, ¿va? Entonces, pues,
decir ahora sí con seguridad que la primera respuesta es falsa. Axel, si estás por acá, nos puedes interrumpir en el momento que quieras. También, bueno, me sacó de la sesión. ¿A ustedes también o solamente fui yo? Les pido una... Yo aquí te tengo, Sori, sí te tengo en sesión. Ah, ok, muchas gracias. Es que me sacó, pero también me sacó de la sesión de la computadora. Entonces ya no supe si me sacó a mí o nos sacó a todos. Les digo que tenemos problemas en Zoom. Es un problema ajeno a nosotros y lo intentamos solucionar, pero está muy complejo. Una disculpa de antemano. Sí, es que también me Bueno. estaban preguntando por la otra clase que estaba en el Facebook que se les había dado acceso, pero Ajá. son los alumnos que se habían conectado anteriormente y que por eso no podían ingresar a la clase normal, los que nos hacían llegar a los 100, pero estamos arreglando. La verdad, el día de hoy sí se nos complicó toda la cuestión electrónica, pero sí, no, la de Facebook no pertenece. Para que no se reúnan a la de Facebook, por favor, por el momento. Súper. Ok, Axel, ¿estás por acá con nosotros? Axel, ¿nos escuchas? ¿Sí se escucha? Axel no se escucha, está tratando de resolver el problema en su micrófono, pero sí está hablando. Ok. Ok, entonces por acá seguimos, ¿vale? Ok, vamos a continuar. Entonces, dice, me había quedado, gracias, muchas gracias, Yamilet. Sí, es que les digo, está como todo esto medio turbio. Ok, dice, la historia es acontecer, es realidad social que cambia con el paso del tiempo. ¿Esta es una afirmación o es verdadera o es falsa? Los voy leyendo por acá. Diego Domínguez nos dice que es verdadera, verdadera, verdadera. Muy bien. Ahora, la siguiente persona que vaya a escribir nos va a justificar el por qué es una verdadera. ¿Se escucha bien por allá? Sí te escuchamos, Ori. Ok. Entonces, perfecto. Entonces, vamos a ver. Esta es una situación verdadera. Porque dice, pienso que aparte de la actividad humana también se basó en los hechos que ocurrieron. Claro, justo de todo eso va la historia, ¿no? De toda la actividad que nosotros vamos relacionando y como habíamos dicho, no solamente está construida por una, dos o cinco personas. La historia la vamos a estar construyendo todas las personas individuales que pertenecemos a un grupo. Entonces, normalmente cuando se habla de historia, se habla de grupos. Por eso les mostraba como la parte de este lado en donde podríamos identificar los grupos, cómo estaban seleccionados o cómo estaban subordenados o acomodados, ¿no? Siempre que nosotros nos vamos a encontrar en cualquier lado, en trabajos, en escuela, en la historia también, nos vamos a encontrar siempre grupos. Entonces, para poder aprender la historia, es importante identificar estos grupos para que de esta manera podamos estar laborando y trabajando.
y de esta manera también poder encontrar la información más precisa y exacta, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de ciertos grupos, como tienen que ver en este caso, no sé, vamos a pasar a otro tema de este lado, y dice, por ejemplo, los teotihuacanos, ¿no? Encontramos a este subgrupo y vamos a identificar que ellos se encuentran en el periodo preclásico y clásico. Entonces, ¿dónde se encontraban ellos? En el noreste del Valle de México. ¿Cómo los podemos identificar? Ah, pues estaban por aquí súper cerquita, ¿no? Cerca de Indios Verdes, toman un camioncito y van a encontrar unas pirámides enormes que se llaman la pirámide del Sol y de la Luna, y ahí vamos a empezar a encontrar a estas comunidades, ¿no? Como referencia, ¿qué fue lo que hicieron, no? Pues ellos construyeron justo una ciudad muy cerca de un lago, ¿no? Y bueno, eso nos ha traído que nos estemos inundando todo el tiempo, o por lo menos a las personas que viven en la Ciudad de México, ¿no? Ellos que crearon, construyeron grandes pirámides, esculturas en templos, y bueno, podemos empezar a identificar con ellos el muralismo, porque empezamos a ver en algunas comunidades y en algunas secciones, empezamos a identificar que graficaban o pues sí, graficaban de alguna manera artística las historias como iban aconteciendo. Entonces, con ellos podemos encontrar en el arte estas principales, ¿no? Las esculturas en templos también las vamos a empezar a encontrar con ellos, debajo de los edificios que construían, por así llamarlo, de las pirámides o de todas estas templos o construcciones, siempre solían existir esculturas que estaban relacionados con ellos, ¿no? En este caso, podríamos encontrar lo que es el Quetzalcóatl, que en cierto horario y ciertos días que tienen que ver con la primavera, se dice que se puede ver a esta serpiente emplumada que empieza a bajar las escaleras, ¿no? Entonces, ahí encontramos otro de nuestros subgrupos u otro de nuestros grupos, ¿vale? ¿Hasta aquí van teniendo alguna duda? Ok. Ok, muy bien. Muchas gracias, presidente. Ahora, vamos a encontrar también que la historia, ajá. ¿Y por qué tiene que ver con... La pasada sí la leímos? La de la disciplina científica. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, sí es una disciplina científica porque se están basando en todo este método científico que es la observación, el análisis, la creación de hipótesis y la corroboración de estas hipótesis. También se llegan a conclusiones. Entonces, están llevando este método científico y por tanto sí es una disciplina bastante importante en nuestra vida, ¿no? Es muy, muy importante la historia. Luego dice, entonces esto es verdadero, ¿no? La tercera también es verdadera, que es la que acabamos de debatir. La 4 dice, las fuentes primarias, eso se las acabo de decir, se refieren a aquellas que son interpretaciones y análisis propios de quien proporciona a partir de la información real. ¿Esta es una afirmación o es verdadera o es falsa? No, Andrés Manuel López Obrador, sigues apareciendo con ese nombre. Para que podamos saber quién eres, por favor, conéctate con tu nombre. María Fernanda dice que es falsa. Verdadera dice que es Diego Domínguez. Voy a volver a leerla por si no la alcanzan a ver. Y dice, las fuentes primarias se refieren a aquellas que son interpretaciones y análisis propios de quien las proporciona a partir de información real. Ah, ¿verdad, Fer? Entonces, ¿cuál sería? Vamos a regresar a cómo viene de este lado exactamente el texto y de cómo hablábamos. Dice que la fuente de información primaria son aquellas que proveen un testimonio o evidencia directa de la información. Entonces, si se dan cuenta, dice acá que son interpretaciones y análisis propios de quien la proporciona a partir de información real. Entonces, vamos a leer, ¿qué les parece si leemos la pregunta número 5? En esta pregunta número 4 y en la pregunta número 5, cuando ustedes estén en su examen, lo podemos estar realizando de esta manera, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en las fuentes primarias, leemos esta pregunta. ¿Qué va a pasar si nos sentimos confundidos? Leemos la pregunta de la parte de abajo para poder saber si nos va a dar más información. Y dice, las fuentes secundarias se refieren a aquellas que proveen un testimonio o evidencia directa de la información. Claro, Arciénega, si quieres salirte con muchísimo gusto, puedes estar en la sesión en la que tú decidas, no hay problema. En la información secundaria, lo reiteramos, perdón. Dice, las fuentes secundarias se refieren a aquellas que proveen el testimonio o evidencia directa de la información. ¿Esta qué es? ¿Información verdadera o falsa? Es muy importante que ustedes puedan leer las preguntas, porque sí tienen el conocimiento, pero aquí es en donde llegamos a tener muchísimos errores. Las primarias siempre van a ser, como dice la palabra, lo primerito. ¿De dónde viene toda esta información? ¿Pueden desactivar su micrófono, porfa? Gracias. Entonces, las primarias, esta segunda es falsa y la primera también es falsa. Están al revés, si se dan cuenta. ¿Por qué? Vamos a regresar para que puedan identificar y para que puedan leerlo, ¿vale? Dice que las secundarias derivan de la fuente primaria, pero esta ya ha sido sujeta a interpretaciones y análisis propios de quien la proporciona. ¿Sí se dieron cuenta que están invertidas? ¿Quién tiene activo su micrófono? Es que como que se está metiendo otra señal, es lo que estoy checando para ver quién lo tiene para poder quitarlo. Ahorita te estoy monitoreando aquí, Sori. Ah, ok. Gracias. Sí, es que lo saca por la sesión porque tiene que ver como con el internet y todo eso. Ok. Muy bien. Contadora, me parece que esa o quien está transmitiendo como las sesiones, si quieres, Arciniega, puedes salirte para que puedas tener la sesión desde donde tú quieras tomarla y nos permitas trabajar de este lado. Muchas gracias. Sí, ahorita, porque ya di de alta una Arciniega, pero ahorita lo quito, ahorita lo bajo. Bye. Gracias. Muy bien, ya no vamos a tener este inconveniente. Esperemos, ¿vale? Ok, entonces, porque vamos a regresar y les voy a volver a explicar. Vamos a volver a leer el texto y dice, son aquellas que proveen las primarias, proveen un testimonio o evidencia directa de la información. Y las secundarias sí derivan de la fuente primaria, pero ya se realiza una interpretación. Entonces, en las primarias, así tal cual como queda, las primarias es, yo, por ejemplo, les voy a contar que en cuanto a la historia, ¿no? Yo nací en 1993 y tengo actualmente 27 años. Estudié en la vocacional número 2, posteriormente ingresé a el SIC Santo Tomás para poder estudiar psicología. Me titulé con este grado de licenciatura y actualmente estoy estudiando una maestría en adicciones. Esto que ustedes están escuchando es de la información primaria. Cuando sea famosa y poderosa y vean mi bibliografía, van a encontrar esto. Y si yo escribí la bibliografía, si el libro está a mi nombre, entonces va a ser una fuente primaria. Pero digamos que Axel, que también se encuentra acá, les vuelve a decir lo mismo. Entonces Axel hace una interpretación, empieza a escribir. Zoraida fue una mujer que estudió en el año 1915, ¿no? En tal lugar, con tales personas, se dedicó a estudiar la licenciatura, después estudió tal maestría, posteriormente trabajó y murió en el año 2058, ¿no?
por decir un ejemplo, esa ya es la información secundaria, porque entonces él ya revisó la información, ya la interpretó y ya la transcribió. ¿Sí queda claro la diferencia entre la fuente primaria y secundaria? Perfecto. Entonces quedamos, ya entonces podríamos resolver esta de este lado, en donde dice que la primera, las fuentes primarias se refieren a aquellas que son interpretaciones y análisis propios de quien proporciona a partir de la información real. ¿Vale? Y la segunda que dice las fuentes secundarias se refieren a aquellas que proveen un testimonio o evidencia directa. La 5 es falsa, ¿ok? Dice Fernanda, o sea que la información primaria, ay, se me fue, te voy a leer. Dice, o sea que la información primaria es aquella que se cuenta de forma directa y la secundaria la que se cuenta de forma indirecta o algo así. Sí, claro, Fer, de esta manera podrías estarlo entendiendo y sí es muchísimo más breve y más claro y tienes la respuesta correcta. Muchas gracias, Fer. Ok, entonces vamos a identificar. Shani, es como si tú mismo lo relataras y lo segundo lo relatan terceras personas. Exacto, de eso va como un poquito. Todas estas historias que en su mayoría ven, por ejemplo, de History Channel o todos los libros que se encuentran, los libros de texto que ustedes leen en la primaria, secundaria, en su mayoría son información de fuente secundaria, porque ya pasó por un análisis o la mayoría de las historias que estamos leyendo ya pasaron por un análisis y hacen estas interpretaciones. Como les decía, si estamos hablando de las autobibliografías, claro, eso ya tendría que estar hablando de una información primaria, porque yo estoy escribiendo sobre mí en un libro. Hay biografías en donde las personas están reescribiendo la historia, no necesariamente son ellos quienes la escribieron, ¿no? Por ejemplo, el diario de Ana Frank, ese es un libro muy famoso y ese podríamos decir que es de información o de fuente primaria, porque es ella quien lo empezó como a escribir mediante sus relatos, ¿no? Mediante como toda su historia y mediante toda su vida la plasmó en un libro. Esa es información de fuente primaria. Y de fuente secundaria vamos a encontrar, les reitero, sus libros de texto. Ahí van a encontrar ya análisis, interpretaciones y demás, ¿vale? ¿Hasta aquí queda alguna duda? Perfecto, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente. Dice, complete las siguientes oraciones. El protagonista de la historia es él, en. Ayúdenme a completar esas historias. Pongan nada más las dos palabras acá para que no haya mayor tema. El protagonista de la historia es él, en. ¿Sí queda claro la pregunta? El protagonista de la historia es el hombre en la sociedad. Perfecto, Ismael. Muy bien. Muy bien. El protagonista de la historia es el hombre en la sociedad. Podemos decir que la historia consiste en lo que se puede con el tiempo. Número 2. Podemos decir que la historia consiste en vamos a ver, dice, podemos decir que la historia consiste en relatar, dice Mabel que dice, en relatar lo que se puede con el tiempo. Podemos decir que la historia consiste en hechos, lo que se puede con el tiempo. ¿Alguien más tiene alguna otra propuesta? Hechos que pasaron. Podemos decir que la historia consiste en los hechos que pasaron. Lo que se puede con el tiempo. Lo que se puede con el tiempo no me checa. En descubrir lo que se puede con el tiempo. Descubrir me gusta como muchísimo más porque nosotros vamos a empezar a investigar, a identificar y a descubrir todo eso que nos ha constituido a nosotros para llegar el día de hoy a ser también quienes somos, ¿no? Y esto no solamente en la parte de la historia, incluso nosotros como personas, lo voy a relacionar a la parte de psicología. Nosotros para poder saber quiénes somos, entonces tenemos que descubrirnos.
de dónde nacemos, cómo nacimos, con quién vivimos cuando éramos chicos, cómo era nuestra relación con nuestra familia de pequeños, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con la escuela, ¿no? Y todo eso es lo que va a construir mi propia historia y todo eso es lo que me va a permitir a mí decir quién soy y en dónde estoy. Exactamente lo mismo lo vamos a pasar al nivel macro. Vamos a tener que saber dónde nacimos desde la parte del fuego, desde la parte de la creación, desde la parte de la arquitectura, desde la parte del arte. Vamos a investigar, vamos a descubrir, vamos a encontrar todos esos hechos para poder hablar de lo que ha pasado durante todo este tiempo, ¿vale? Luego vamos con la pregunta número 3. En cuanto a su espacio, la historia funda toda su actividad en la, ¿qué? En la de fuentes, que es la interpretación de las huellas que deja la historia. Esa me cuesta trabajo. Dice Emiliano Vilchis, en cuanto a su acontecimiento, la historia funda toda su actividad. Está mal redactado, ¿no? La historia funda toda su actividad en la de fuentes, que es la interpretación de las huellas que deja la historia. Veracidad. En cuanto a su veracidad, la historia funda toda la actividad de las fuentes, que es la interpretación de las huellas que deja la historia. Me gusta lo que escribió Leonardo Bielma. Veracidad. Muy bien, vamos a continuar con la número 4. La historia se enfrenta al reto de tener pocas fuentes escritas para encontrar información, por lo que acude a las fuentes. Esa ya la tienen que resolver bien. Pamba a quien la resuelva mal. Otra vez. La historia se enfrenta al reto de tener pocas fuentes escritas para encontrar información, por lo que acude a fuentes que son leyendas, mitos y relatos populares, donde se ha guardado de lo que ha sucedido en el pasado. Hola, hola. Hola Axel, ¿ya andas por acá? Sí, se me fue el internet, perdón. No te preocupes. En la primera va a quedar. Ahorita ya que terminemos esta pregunta, entras tú, ¿vale? Además ya se acabó ya de 5 a 6 vas a estar tú. Dice, Vale. la historia se enfrenta al reto de tener pocas fuentes escritas para encontrar información, por lo que se acude entonces a fuentes secundarias que son, ahí no entiendo, por ejemplo, por qué vuelve a dejar un espacio, que son, mm, que son las leyendas, mitos, relatos o populares, donde se ha guardado la historia de lo que ha sucedido, donde se ha guardado la información de lo que ha sucedido en el pasado. Indirectas. Fuentes indirectas, ajá. Las fuentes indirectas son lo mismo que las fuentes secundarias. ¿Ok? ¿Sí queda? Mayormente, pero ¿en dónde queda esta, Emiliano? Es la segunda. A ver, vamos a ver. Dice, la historia se enfrenta al reto de tener pocas fuentes escritas para encontrar información, por lo que se acude a fuentes secundarias que son mayormente ¿no? Las leyendas, mitos, relatos populares, donde se ha guardado la información de lo que ha sucedido en el pasado. ¿Les checa, les cuadra, les coincide? Muy bien. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Axel, ahora sí ya, puedes comenzar, por favor. Hola, ¿qué comento? Estábamos hablando sobre la historia, estamos resolviendo algunos ejercicios que vienen en la guía que algunos de los alumnos llegaron a tener en físico. Estamos hablando o estamos platicando de justo qué es lo que constituye la historia y de alguna manera identificar las fuentes de información. Este es el primer ejercicio y bueno, podemos empezar a hablar ahora sí de las civilizaciones agrícolas, sobre su agricultura y sobre Mesopotamia y todas estas cuestiones, ¿no? Principalmente las 6 civilizaciones agrícolas Ajá. y toda esta parte, ¿vale? Sí, sí, sí. Perfecto, entonces los dejo con el experto y yo me retiro, ¿vale? No te Gracias a preocupes, todos, no, chicos. quédate en la clase. Ok, gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Disculpen si se escucha un perro de fondo. Ay, ¿dejas de compartir, porfa? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida en este querido día?
Ay, muy bien, muchas gracias. Qué amables son todos ustedes. Bueno, chicos, aquí, dejen que comparta pantalla porque mi computadora está un tanto lenta. Pero bueno, ¿me pueden comentar por lo mientras en lo que empezamos rápidamente qué fue lo que más les gustó, que ahorita han visto, que les gustó estar aquí aprendiendo con la querida profesora Zoraida? ¿Qué temas vieron? También para poder darme, yo creo que las preguntas que nos hacía. Eso fue lo que más te gustó, Yasmin. Las culturas, lo de los reyes, muy bien. Bueno, muchos de ustedes ya han visto este tema, es un tema ya conocido. Lo hemos repasado varias veces, pero es importante y no está mal que lo estemos repasando nuevamente. Muy bien, denme un momento. ¿Por qué están echando chisme ustedes? ¿Qué pasó con el profesor? ¿Se nos fue otra vez? Aquí estoy, no se preocupen. Ay, perfecto, amigo, ya nos habías preocupado. No, no se preocupen. Muy bien, te dejo trabajar, bye. Bye. Bueno, chicos, igual espero que ya estén por ver mi pantalla. Disculpen ustedes, mi internet sí es un tanto malo, pero vamos a tratar de irnos lo más rápido posible. Muy bien, chicos. Ay, no sé por qué no se ve. Ya se ve el mapa, ¿verdad? Muy bien. Bueno, chicos, como ustedes han visto, como ya lo comentó la profesora Zoraida, la agricultura fue la principal acción que hizo que la sociedad dejara de ser nómada y pasara a ser sedentaria. Esto pasó, inició como tal en el Neolítico. En este periodo del tiempo fue cuando inició. Y de esta manera, más que en el Neolítico, fue
igual en el mismo periodo, pero fue en Oriente Próximo. Fue en el 8500 antes de Cristo, aquí lo pueden ver, donde se está moviendo el mouse. En esta parte surgió la agricultura. Después se extendió por varias partes de Europa, Egipto, Oriente Medio y el sur de Asia. De aquí fue al 7500, aquí en China, como lo pueden ver por acá. Y después de esto, pasó al 5000 antes de Cristo en la otra parte de África, y conforme fueron pasando los años se fue extendiendo hasta cubrir lo que normalmente es todo el mundo. Entonces, como ustedes saben, y ya lo hemos platicado varias veces, e incluso lo hemos visto en algunas clases pasadas, si ustedes lo han visto en la escuela, la agricultura es el trabajo, perdón, mejor dicho, de poder trabajar la tierra para que pueda dar un fruto. Este fruto obviamente pues sabemos que es comestible, no vayan a pensar que cualquier fruto. Entonces, esto hizo que como tal la civilización fuera avanzando, dejara de ser sedentaria, perdón, estoy muy disperso en este momento por mi internet, pero como tal, aquí continuamos. Entonces, pasó esto, surgió la agricultura, y como tal, pues pudo realizar que se surgieran las primeras civilizaciones. ¿Se acuerdan de las primeras civilizaciones? No de México, del mundo. Muy bien. La mayoría sí se acuerdan, no se preocupen. Aquí estaremos. Aquí las vemos. Muy bien. Entonces, tenemos como principal a Mesopotamia. Vamos a recordar que Mesopotamia surgió o tuvo un periodo del 4000 a.C. al 539 a.C. Su nombre dice tierra entre ríos y fue ubicada entre el río Tigris y Éufrates. Su capital era Babilonia y su comercio era entre cereales, palmeras, huertos y jardines. Esto era el principal factor de la agricultura que tenían estos agricultores, esta civilización, para poder subsistir. Su religión era politeísta. Recordemos que politeístas son las personas que adoran muchísimos dioses y eran buenos astrónomos. Lo que ellos hicieron fue el Código Hammurabi, que si alguien no se acuerda, el Código Hammurabi era un código de ley, un código de ética. Este fue el primer código de ética que surgió, donde normalmente eran más que nada leyes. Y después fue el cálculo sexagesimal. Ellos lo lograron hacer y de esta manera fueron avanzando en todo lo que es las matemáticas. Muy bien. Entonces, vamos a ver que la organización social de Mesopotamia era encabezada por el rey, luego eran los nobles y los sacerdotes, escribas y funcionarios. Acuérdense, los nobles venían de una familia adinerada, de una familia con poder, los escribas y los funcionarios, campesinos, artesanos y soldados en el siguiente nivel, y por último los esclavos. Aquí ellos hicieron esto para poder tener, entre comillas, una mejor sociedad. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Igual les dejo aquí unas bonitas imágenes. Esto era una pequeña reliquia que encontraron. Dense cuenta que en los detalles eran muy parecidos a los faraones, a los egipcios. Y vamos a tener aquí el código Hammurabi. Este era el código de leyes que les comenté ahorita. Todo esto son las leyes, toda esta parte. Espero que sí se esté moviendo el mouse. Si no, pues donde está el mouse, eso es las leyes. Muy bien. Entonces, vamos con la que sigue, que es Egipto. Vamos a tener que Egipto, su nombre surge de más allá del Egeo. Recordemos que el Egeo era un mar que está en África, me parece, si no estoy mal, si ustedes lo conocen mejor, corríjanme, pero como tal esta civilización estaba ubicada a orillas del río Nilo. Lo que favoreció mucho a esta civilización fue justamente que estuviera ubicado tan cerca del río Nilo. Aquí, como ustedes ven, estaba dividido en Alto Egipto, que eran todas estas partes de los templos, donde se está moviendo el mouse, y Bajo Egipto. Todo esto. Se le denominó así más que nada por la distribución, porque el Bajo Egipto era considerado un área muy rica en cuestión de agricultura, porque estaban los caudales hacia el río,
y el Alto Egipto era más que nada toda el área religiosa. Como tal, Egipto se dividió en 3 etapas: Antiguo Reino, que era del 5500 al 3000 a.C. Estos fueron los que conquistaron, se podría decir que la parte de Egipto. Aquí, como tal, ellos fueron los que crearon las pirámides. Acuérdense, las pirámides son tumbas. Y surgen las dinastías. Aquí, como tal, desde que inició este periodo de tiempo del Antiguo Reino, en la 7ª dinastía, o sea, en la 7ª generación de reyes, de faraones, empezaron a crearse pequeñas rebeliones contra la injusticia social. Acuérdense que en este tiempo era muy común los esclavos. Vendían esclavos en todos lados, tú pasabas, veías un esclavo en el piso, más adelante veías a otro esclavo que te decía hola, etc. Pero era muy común esto. Entonces, aquí surge esto, el periodo del Antiguo Reino, y las rebeliones dan paso al Reino Medio. Aquí, como les repito, empieza en la época de una idea del mesianismo, pero en la época de las rebeliones. Acuérdense, el mesianismo es la idea de un Mesías. Esta idea se ha expandido en muchas religiones, y como tal, finaliza en el 1680 a.C., como pueden ver en la diapositiva, dando paso al nuevo imperio. Esta fue desde el 1580, donde hubo una pequeña invasión de los sicos y los señores, los faraones, los pudieron expulsar. Aquí, al momento de expulsarlo, fundan el nuevo imperio, que termina en el 30 a.C., cuando, como tal, Egipto pasa a ser una colonia romana. Muy bien, aquí, igual recordemos, todas estas religiones eran politeístas, creían en muchos dioses, su comercio era cereal, lino y papiro. Esto era lo principal. Los egipcios se caracterizaban por crear el lino, acuérdense, el lino es para poder hacer telas, el papiro para poder escribir, y muchos cereales. Esto fue muy favorable para ellos. Y también fueron muy importantes sus descubrimientos en matemáticas, en medicina, en matemáticas, en los cálculos que hicieron para las pirámides, que muchos dicen que son aliens, pero no me consta. La medicina, en todo el proceso que hicieron para poder momificar a una persona. Los arquitectos, los artistas, arquitectos, perdón, en todo el proceso de estar ahí más adelante en todos los templos, etc. Y los artistas, porque vemos en las tumbas que había muchos, pues, jeroglíficos, muchas pinturas, entonces eran muy, muy importantes en esto. Los jeroglíficos, acuérdense, era la manera de escritura. Muy bien, entonces vamos a tener que la manera social que se dividía Egipto empezaba por Faraón, que creían que era una reencarnación de Horus, un dios. Luego era la nobleza y los sacerdotes, pero eran más importantes los sacerdotes. Luego escribas, después guerreros, comerciantes, campesinos y esclavos. De esta manera se dividía la sociedad en el antiguo Egipto. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Están recordando? ¿Les está sirviendo? Perdonen si estoy divagando mucho. Pero, ¿todo bien? ¡Ay, qué poderosos son! Muy bien, excelente. Muy bien, entonces vamos rápidamente con la siguiente cultura, que al parecer vamos a terminar un poco rápido, porque este tema se ve muy, muy rápido, que como tal es la India. La India, ustedes saben, está ubicada en Asia. Es un territorio limitado, tienen los Himalayas al norte, al oeste el Golfo de Bengala y al sur el mar de Omán. Acuérdense, oeste, ¿dónde está oeste? ¿Izquierda o derecha? Como ustedes están viendo la pantalla. Este sería el oeste, o este sería el oeste. No, chicos, como lo están viendo, oeste es de este lado. Acuérdense de sus clases de geografía. Oeste es de este lado. Pongan no sé en contra de las manecillas del reloj. Muy bien. Entonces, vamos a tener que estar ubicada a orillas de los ríos Indo y Ganges. Para los hindúes, el río Ganges es un río muy importante, es un río muy sagrado, porque según ellos, ese río fue el que
permitió la vida en la tierra, que los dioses lo dieron para que pudiera existir. Entonces, aquí tenemos también que la población son los arios o indoeuropeos. Sus religiones principales son el hinduismo. Hinduismo, acuérdense, es una religión politeísta, y el budismo es una religión monoteísta. El budismo surgió en la India, no surgió en China. Y aquí vamos a tener también que el comercio era la agricultura y la ganadería. Eran muy buenos en la ganadería, ¿por qué? Porque tenía mucho ganado vacuno. Acuérdense también que en el hinduismo las vacas son muy sagradas. Todo lo que es carne vacuna, todo me parece también que la res, no recuerdo bien, son muy sagrados para ellos. Al final de todo, aquí ellos lo están haciendo para poder evitar pues muchas cosas. De hecho, te un dato ahí, ya saben que a mí me encanta darles datos que quizás nunca ocupen. En India comen cordero nada más. Ustedes van a McDonald's, piden su hamburguesa de cordero y ahí se las dan. De carnero, perdón. Y aquí también vamos a tener que India era muy bueno en literatura, en matemáticas, en los números arábigos. Les repito, hay un libro muy bueno en la literatura india, que quién sabe si lo lleguen a leer, yo creo que sí, que es el Kama Sutra. Si algunos no saben, no lo busquen, más grandes lo van a poder conocer. Muy bien. Y vamos a tener también que la organización social de la India eran los brahmanes, los sacerdotes o los intelectuales. Ellos tenían una posición muy grande debido a que obviamente eran sacerdotes, porque las religiones eran muy importantes y hasta la fecha son muy importantes en la India. Después eran los kshatriyas, los gobernantes y los guerreros. Los vaishyas, que eran comerciantes, agricultores o ganaderos. Los sudras, que eran servidores, parias intocables, que ellos eran prácticamente los excluidos. Los que nadie quería que pertenecieran a ningún lado. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien, denme un minuto rápido, chicos, porque se trabó mi computadora. Igual no se preocupen, ahorita volvemos. ¿Por qué luego se le va el audio al No, chicos, aquí seguimos. Muy bien, chicos, hasta aquí entonces no tienen dudas, ¿verdad? No, profe. Ah, bueno, está bien, excelente. Pero quiero que cambiemos un poco todo esto, un poco la dinámica. ¿Quién será bueno? Vamos a hacer que participen, chicos. Muy bien. Entonces, no sé, por ejemplo, perdón, estoy viendo a ver quién está conectado. No sé, Yami, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Sí, no te preocupes. Dime, Yami. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, muchas gracias. Qué amable eres. Am, ¿Qué será bueno? Dime dos dioses de Egipto. Ay, Ahí está sencillo. ¿qué me pone los más difíciles, profe? ¿Por qué prefieres dos dioses de Ah, la de Mesopotamia?
No. ¿Dos dioses? Así es. ¿Puedo revisar mis apuntes? Claro, adelante. Por lo mientras, chicos, alguien que quiera apoyar a su compañera. Dos dioses de Egipto, chicos. Está sencillo, por favor, ya te están apoyando. Ay, espérame, no lo estoy viendo. Ah, ya van varios. ¿Horus? Ajá, muy bien. Eso lo sí, está bien. Muy bien, excelente, poderoso, increíble. Sor, ¿estás con nosotros? Sor, ¿estás ahí? Aquí estoy, amigo. Hola, oye, ¿puedes hablar con Emiliano que no escucha? Emiliano. Ok, Emiliano. Espera, le voy a escribir. Vale. Muy bien, chicos. Entonces, ahora me pueden, bueno, muchas gracias, Yami. Qué amable de tu parte. Disculpen, no tengo dinámicas el día de hoy. Angélica, ¿puedes activar tu micrófono? Angélica, ¿estás allí? Ay, que tú también te llamas Angélica, Saraí, pero perdón. No, Angélica Alexandra. Bueno, creo que no puede activar su micrófono. Entonces, Saraí, tú que participaste, que te dejaste ver. Mande. Hola, Saraí, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, también, gracias, qué amable eres. Una pregunta, Saraí, ¿qué me puedes decir de la cultura china? Eh, pues que San no, no es cierto. Ya, No, sí pensé que ibas a decir eso. este, no sé. Tienes tus apuntes, Saraí, revisa. Igual, tus compañeros te pueden apoyar por el chat. Déjeme buscar, espere. Fernanda, le pregunté qué fue lo que... No, que si me podía comentar algo de China. No, no fabricaron el helado. ¿Quién les dijo esa mentira? Que fabricaron la pólvora. Ajá, muy bien, excelente. Samantha, acuérdate, el budismo es de India. Kim, no, la imprenta la inventaron en Alemania mucho tiempo después. Muy bien, entonces, excelente. No te preocupes, Samantha. La muralla china, ay, bien inteligente, todos me están saliendo el día de hoy. Muy bien, chicos. Entonces, vale, porque ya muerte. ¿Ya puedo apagar mi micrófono? Sí, ya, muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de avanzar, igual aquí les dejo, acuérdense, el budismo era de India. Ay, la poderosa Mabel nos dijo un dato muy importante, nos comentó algo de su ubicación. Muy bien, entonces, recordemos, chicos, que China estaba ubicada y está ubicada, el territorio actual, entre los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. Acuérdense, el río Huanghe era el río azul y el río Yangtze-Kiang el río amarillo. Ay, no, perdón, me equivoqué, era al revés. El río Huanghe, el río amarillo. Hola, Mili, ¿cómo estás? Espero me puedes escuchar. Eh, Hubo un problema con Giovanni. La contadora, bueno, te voy a platicar como la historia para que puedas estar en contexto. Sor. ¿Qué? Tienes el micrófono activado. Perdóname la vida. Qué bueno que me dices, gracias, bye. Bye. Muy bien. Disculpen eso, un problema. Muy bien. Entonces, vamos a tener que China
era una civilización que basó su economía en la artesanía y en la agricultura. El principal cultivo que tenía China, obviamente, era el arroz. Si se dan cuenta, si son fanáticos de alguna serie de allá, comen mucho arroz. Entonces, este fue el principal cultivo que tuvo China hasta la fecha. Y también el caña de azúcar. Obviamente también ha tenido varios cultivos, como son el té, el trigo y la cebada, etc. Muy bien, entonces, esta ubicación y todos los cultivos que tuvo China le permitió crear relaciones comerciales con las tres culturas anteriores y aparte con el Imperio Romano. ¿Qué viene de Japón, Donovan? Bueno, continúo. Entonces, el sake es de Japón. Vamos a tener también que, como tal, la civilización china surge a partir de diferentes pueblos asentados. Como tal, surge en la dinastía Chang en el siglo XVI al XI, acuérdense, cuando es antes de Cristo, los siglos van como su recta numérica en los números negativos. Y como tal, esta nación domina la agricultura y provoca que se vuelvan sedentarios. De aquí se transforman en estados y como tal, el estado chino surge en el año 221 al 209. Entonces, acuérdense, en el periodo del estado chino crearon la Gran Muralla, que es prácticamente el logro o el logro principal que tuvieron. Y después surge el periodo Han, que fue en el siglo XVII a inicios del siglo XX. Como tal, el periodo Han se caracteriza porque en este periodo que ellos realizaron, empezaron a elegir a sus funcionarios por un examen de conocimientos en el cual si no pasaban no podían servir en el gobierno o en cualquier puesto que ellos quisieran. Y como tal, finaliza en el siglo XX, a inicios del siglo XX. Aquí este periodo duró tanto que al final termina con una conquista de los manchúes. Aquí como tal, termina la conquista de los manchúes, por darles un dato extra de China. Después surge todo lo que es la Revolución Rusa, el movimiento del socialismo. China cae en ideas socialistas, se vuelve la República Popular China, etc. Muy bien, entonces vamos a tener también que China como tal, sus principales aportaciones fue matemáticas, que eran muy buenos en matemáticas, hasta la fecha son muy buenos, la astronomía también, la agricultura, como ya lo vimos, la medicina, porque si ustedes saben, hay mucha medicina oriental, que es medicina, me parece, homeopática, no sé, quizás estoy mal. Y también vamos a tener papel, pólvora y la tinta. Como tal, muchos de ustedes me han comentado esto, me han comentado los principales, pues, cultivos que han realizado, pero me gustaría escucharlos a ustedes. A ver qué otros datos se saben de China, es un tema que ya han visto. No sé, Diego, ¿puedes activar tu micrófono? Bueno, me parece que no puede, pero estoy viendo sus chats por aquí. ¿O Diego, si puedes? Ah, muy bien, aquí los estoy viendo. Los sinogramas, Mabel, no sé qué es qué es eso. La brújula, muy bien, mitología está en en todas las creencias. Acuérdense, la mitología de China muchas veces ponían, pues, muchos dragones,
En la mitología griega también eran los dioses, mitología romana igual. Filosofía, su música, su arte. Muy bien. También su música clásica, tradicional. Lo único que no puede es el petróleo y por eso se enfocaron más en la tecnología. Igual que Japón y así. Muy bien, muy buena respuesta, Emiliano. No me conocía eso. Su navegación. Muy bien también, su navegación. Es muy importante también eso. El año chino, eso es importante, chicos. Como tal, China se rige también por distintas cosas, me parece, de astrología. Y ellos tienen un año lunar. Su año, o el año nuevo chino es distinto al nuestro. Pero por razones comerciales también celebran el año nuevo que nosotros celebramos. Su tipo de escritura, muy bien. Recordemos también que todos los países, pueblos de Asia están pues, caracterizados por sus diferentes tipos de escritura. Muy bien, sus doramas. ¿Qué no los doramas eran de Corea? Como una novela, Emiliano. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a tener... Ahí no se mueve esta cosa. Que la organización social de la antigua China era caracterizada por el emperador, por la aristocracia, mandarines, campesinos y esclavos. Acuérdense, el emperador era, el todopoderoso, el yo gobierno China, nadie me puede hacer contra. Después era la aristocracia. Acuérdense, los aristócratas muchas veces eran comerciantes. Los mandarines, que podrían ser considerados como gente quizás de una estabilidad económica un tanto buena. Los campesinos, las personas que trabajaban en la tierra. Y los esclavos. Ya acá se están platicando de dramas. Estos chavos. Bueno, a ver, pongan atención, chicos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Tienen dudas, chicos? Muy bien, excelente. Por ahí escucho un micrófono activado. Muchas gracias, Ismael. Ya vi que lo desactivaste. Muy bien, chicos. Entonces, como la verdad, ¿qué les pasa? Mi computadora está muy lenta, horriblemente lenta. Pues es poco probable que yo les pueda poner otra presentación. Porque ni siquiera me deja abrir. Entonces, chicos, me parece que les voy a mandar tarea igual. Acuérdense, formularios. Son me parece que no van a ser tan extensos como las otras tareas que le han dejado, porque obviamente historia es algo que ya saben, pero también yo necesito que ustedes pongan de su parte. Si no les gusta historia, traten de relacionarlo para que puedan recordar, no sé, por ejemplo, en China ya ahorita se están haciendo bolas con los dramas, etcétera. Entonces, chicos, pues me parece que pues ya terminé. Sor, ¿estás ahí? Ya nos dejó Sor. Ahorita la activo. Sor. Bueno, Conta, ya terminé. Ya acabó mi clase. Hola, Ya ¿cómo me dejó. están? Ya está ahí, por ahí está también Zoraida, pero bueno, ¿cómo están todos? El día de hoy tuvimos problemas de internet, tuvimos que cambiar para la aplicación de la clase, es por eso que nos vimos envueltos con tantos problemas el día de hoy. Pero si ustedes se dan cuenta, ya no tuvieron problema para ingresar porque teníamos el problema que estaban entrando más de 100 alumnos.
los cuales ya no estarán en este link y ya se les podrá atender de manera adecuada a todos ustedes para que puedan disfrutar de las clases. Es por eso que el día de hoy tuvimos estas complicaciones, pero el tiempo que hayamos también perdido el día de hoy en esto y en lo de la clase, se verá reflejado en algún momento de todo el curso para que ustedes tengan su curso completo y tengan todos los datos que requieren. En cuanto a las tareas y todo como se venían manejando, ya las tendrán también disponibles y para que no tengan ninguna complicación, ni en accesos, ni en elaboración de todo esto. Entonces, ustedes estén tranquilos, ya van a estar protegidos para poder tener acceso siempre ustedes. Y pues sigamos con todo el desarrollo de este curso. Entonces, si tienen alguna duda, hoy vamos a concluir la clase con 20 minutos pues que nos sobran, que serán repuestos. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Ya el lunes nos vamos a conectar correctamente en tiempo con todos estos inconvenientes resueltos. ¿Tienen alguna duda? Pues qué bueno, chicos, qué bueno y deseamos que todo este curso lo vayan a aprovechar al 100 para que todos tengan una aceptación satisfactoria en sus opciones que eligieron. Les deseamos mucha suerte y estamos en contacto a través también del WhatsApp, cualquier asunto adicional. Les agradezco mucho su atención. Gracias a Axel y a Sori al maestro Axel y la maestra Zoraida que nos estuvieron apoyando en la realización de la clase. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Recuerden que es de 4 a 6 toda la semana. Estamos en contacto y cualquier duda, ya saben, pueden mandarlo al de Zoraida o al de una servidora. Mi teléfono tal vez lo tienen también con sus papás, también ellos tienen nuestros teléfonos, el de Axel, Zoraida, una servidora, con gusto estamos para atenderlos. Les agradezco. Hola chicos, ¿por qué van a echar chisme? Ah, los espanté, ¿verdad?
Disculpen, tuve que irme un momento. ¿Me pueden poner por mensaje qué les dijeron ahorita, las directoras? Ah, bueno, está bien. Sí, chicos, ya se pueden ir.